Gloria al Señor. Ante todo, bendiciones. Les deseo un día feliz y bendecido por Dios. Como un enamorado y apasionado por la presencia del Señor, cada día que Dios me brinda la oportunidad de dirigirme hacia Él, es un privilegio del cual yo no merezco, ni usted tampoco, mi querido hermano. No somos ninguno digno de presentarnos ante Dios cada día, cada mañana, cada tarde o cada noche. Hemos sido creados por Él a imagen y semejanza suya, creados con un propósito. No hemos sido creados para quedarnos estancados en retaguardia o para contemplar un mundo creado a la perfección, diseñado por Dios. Nosotros somos parte de la creación de Dios, o mejor dicho, somos la corona de la creación de Dios. Yo creo y estoy convencido de que Dios, de todo lo que ha creado en este mundo y fuera de él, lo más grande hemos sido usted y yo. Quizás usted pregunte, bueno, mi querido hermano, pues yo no tengo tanta importancia, ni tampoco desciendo de una buena familia con mucha reputación. Mi familia no es aristócrata, mi familia no es famosa, yo soy humilde. Bueno, pues yo también tengo que decirte, yo también soy humilde. Y mi familia no desciende de reyes ni de monarcas, no. Nosotros somos, pues, gente muy sencilla, pero no me quedo con esa idea. Yo me quedo con la idea de que el apóstol San Pablo dice que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y Dios ha querido escogernos a nosotros para manifestar la grandeza de Dios, para manifestar el poder de Dios, para manifestar el amor de Dios a un mundo plagado de pecado, a un mundo plagado y corrupto por causa de la inmoralidad. Ahora, hemos sido creados para adorarle, para bendecirle. Somos embajadores del reino de los cielos. ¿Representamos el reino en la tierra? ¿Representamos a Cristo en la tierra? Yo digo que sí, a pesar de tener debilidades, a pesar de tener tropiezos, a pesar de que muchas veces queremos iniciar cosas por nuestra propia cuenta, independientemente de Dios, queremos buscar un trabajo, realizamos una tarea, queremos vivir como buenos espirituales y a veces nos frustramos, caemos y nos sentimos en derrota y algunos hasta inclusive en la bancarrota, pero estos sentimientos que surgen en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, no es otra cosa, hermanos míos, de que nos quiere hacer entender que no somos tan perfectos como creemos, ni somos tan espirituales como a veces creen la gente de nosotros o nosotros mismos. Podemos tener un alto concepto de lo que somos, cuando en realidad no somos nada. Somos pobres en espíritu, aún seguimos dependiendo de la misericordia de Dios. Aún seguimos dependiendo de Dios para poder respirar. Ahora, yo quiero decirte que todo aquel que pone el ancla de la fe, todo aquel que para en el camino y dice, en las manos de Dios voy a depositar toda mi confianza, en Él le voy a dejar mis problemas, mis cargas, mi trabajo, mi matrimonio, mi negocio, mis hijos y mi propia vida. Dios no te promete que vayas a ser famoso, ni poderoso, ni que tengas un renombre en la sociedad, pero sí te promete que la paz de Dios estará contigo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz es ausencia de guerras, pero ausencia de guerra, no una guerra civil, sino también de una guerra espiritual, una guerra almática, una guerra que está en la mente, porque vamos muchas veces a la iglesia y somos hermanos y nos bendecimos mutuamente, alabamos al Señor, intentamos hacer bien a la gente de la sociedad, pero para ser honesto,
¿Cuántas envidias aún hay en el alma? ¿Cuántos rencores, cuántos pleitos? ¿Cuánta tiranía hay en el corazón? ¿Cuántas cosas y odios hay en nuestro interior? Yo estoy al culto, canto a Dios, predico la palabra, pero siempre hay una persona a la cual pues siempre hay algo en mi corazón hacia esa persona, porque quizás no me guste su forma de vestir, no me gusta su comportamiento, no me gusta su vocabulario, no me gusta su forma de pensar, no me gusta su forma de predicar. Cualquiera que sea la excusa, cualquiera que sea, siempre hay algo en el corazón. Quizás o sea yo que no le guste a uno o dos o tres o a muchos de la congregación, y parece ser que entre nosotros pues no hay guerra civil, no hay una guerra exteriorizada, pero ¿cuántas guerras internas hay? ¿Cuántas guerras, hermanos míos? Y la Biblia dice justificados pues por la fe. Ahora, hay quien no disfruta de la paz, de la seguridad en medio de la tormenta, porque no se sienten justificados, porque no se sienten perdonados, porque aún viven con el recuerdo del pasado, aún viven con el sentimiento de culpabilidad que se levanta en su espíritu, en su alma, haciéndoles creer que son personas muy desgraciadas en la vida, que son personas muy desfavorables para Dios, que son personas que no son bien miradas por la congregación. Y quiero decirte, mi querido hermano o mi hermana, te equivocas. Nos equivocamos al pensar de esta manera. Hemos sido creados por Dios a pesar de que Dios sabía de antemano de que íbamos a cometer errores, de que íbamos a cometer fracasos, de que después de cantar, después de predicar, después de adorar, después de servir al Señor, aunque la gente no nos aplauda, aunque la gente no nos reconozcan, y que más bien haya un grupo selecto de que más bien busquen vernos tropezar, que busquen la ocasión para hacernos daños, Dios de antemano sabe todo eso, pero Él sigue avanzando en su proyecto, en modelarnos, en formarnos. Él nos llama a un propósito de que lleguemos hasta el reino de los cielos, pero el propósito no se cumple hasta que tenga su proceso, y el proceso es que en la tierra, mientras nosotros cantamos, seremos perseguidos, que mientras nosotros predicamos, seremos censurados, que mientras nosotros nos consagramos, otros nos levantarán falsos testimonios, que mientras nosotros nos apartamos del pecado, otros van a decir que nos vieron en un sinfín de cosas. Pero por lo tanto, te animo, te exhorto a que sigas dependiendo de Dios, a que te conviertas como yo, a ser un pobre en el espíritu, en un hombre y una mujer que dependas de la gracia de Dios, que dependas del criterio de Dios para avanzar, para progresar, y que no te ancles ni te fijes en las opiniones superfluas, en las opiniones de los demás, cuando yo estoy más interesado en las opiniones de las personas, qué dicen o dejan de decir de mí. Ese es el inicio de mi fracaso. Pero cuando yo reconozco que verdaderamente no soy tan justo, no soy tan santo, no soy tan perfecto y no soy tan espiritual, que yo verdaderamente reconozco que sin la gracia de Dios no puedo avanzar, ese es el principio de un triunfo y de una nueva vida en el espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que al que se humilla, Dios lo exalta, Dios lo levanta, Dios lo justifica, pero al soberbio, Dios lo mira desde lejos. Al soberbio, enaltecido, Dios lo humilla. Por eso tenemos que creer lo que también dice la Santa Escritura, que Dios es el que levanta reyes, pero también es el que quita reyes. Dios es el que levanta a reyes para gobernar, pero también Dios es el que derriba, destruye, humilla a reyes. ¿Recordáis cómo, por ejemplo, está el rey Nabucodonosor, que a causa de su orgullo,
a causa de su soberbia, a causa de tener un corazón tan endurecido y engrosado por causa del pecado, como Dios desde el cielo lo humilla y cambia su naturaleza. Hay un cambio en su personalidad, lo convierte en un animal del campo. Durante 7 años, hermanos míos, se cumple lo que Dios dice. No se va a cumplir lo que yo diga, no se va a cumplir lo que usted diga, pero sí se cumplirá lo que Dios dice. Dios ha dicho estar contigo, Dios ha dicho estar conmigo, Dios ha dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, independientemente de cómo se sienta usted. Ya se puede encontrar muy espiritual, ya se puede encontrar muy carnal, ya se puede encontrar muy enfermo, ya te puedes encontrar con el sentimiento de culpabilidad. Esto no impide de que Dios te esté guardando, de que Dios te esté cuidando y de que Dios te tenga que estar bendiciendo. Dios te sigue amando. Ahora, este rey Nabucodonosor tuvieron que pasar 7 años largos, consecutivos, para que en un momento él pudiera reflexionar y volviendo en sí tuviera que humillarse ante el Creador de los cielos y de la tierra. Cuando él se humilla, cuando él se arrepiente, cuando él verdaderamente reconoce su error, cuando él reconoce su fracaso, cuando él reconoce su bancarrota, es el inicio a una victoria. Da lugar a que Dios vuelva a intervenir para hacer un nuevo milagro y restaurar la vida del animal, a restaurarlo otra vez como un rey soberano en la tierra. Ahora, vemos también que el pueblo llora ante el profeta Samuel y quiere un rey como las demás naciones, no un rey dirigido por Dios, no un rey que sea administrado por Dios, donde este rey vaya a implantar la voluntad de Dios, sino un rey como las demás naciones. ¿Cómo eran los reyes de las demás naciones? Bueno, pues podemos ver Babilonia, podemos ver Mesopotamia, podemos ver, por ejemplo, Egipto, podemos ver a los filisteos, podemos ver a los amalecitas, y podemos ver que en aquel tiempo los reyes, aparte de que eran ávaros, aparte de que eran egocéntricos, aparte de que eran estaban fuera de la voluntad de Dios, hermanos míos, eran gente sanguinaria, eran gente idólatra, eran politeístas, tenían muchas clases de Dios, vivían fuera de los pactos de Dios, estaban excluidos de la gloria de Dios y buscaban el triunfar en la vida a base de fuerza, a base de asesinar, a base, hermanos míos, de quitar al opresor. Hermanos, nunca intentaban o luchaban por conseguir obtener la gracia de Dios. Para ello era desconocido. Ellos se inclinaban entre muchos dioses: el dios del dinero, el dios de la felicidad, el dios de la fertilidad, el dios del poder, el dios del agua, el dios de las nubes, el dios de la lluvia y un sinfín de cosas. Pero sin embargo, aunque Dios cumple con el deseo del pueblo, tanto es vosotros, tanta es la persistencia, tanta es la insistencia de que queréis un rey como las demás naciones. ¿Queréis sustituirme a mí por un hombre? ¿Queréis sustituir al Dios soberano por un hombre mortal? ¿Queréis quitar al Todopoderoso para tener un hombre fusilánime, un hombre mediocre, un hombre carnal para que reine entre ustedes? ¿No queréis la voluntad de Dios? ¿Queréis la voluntad del hombre? O, dicho de otra manera, ¿queréis la voluntad de Satanás implantada en un hombre? Bueno, si tanto es la insistencia de ustedes, tanta es la persistencia de ustedes, tanto es el deseo de ustedes que haya un rey como las demás naciones, voy a permitir dentro de mi voluntad permisiva que tengan un rey como las demás naciones. Y llaman a Saúl. Saúl aparentemente es un hombre dócil, espiritual, hermoso, atractivo, y parece ser que en Israel no se haya otro hombre igual que él. Pero cuando empieza a reinar y lo ungen con aceite y le ponen la corona real como un rey en Israel, con el tiempo vemos la soberbia, vemos el orgullo, vemos el pecado, vemos la envidia oculta que tenía durante tantos años en el corazón. Cuando surge, cuando verdaderamente no es el pueblo otra vez que demanda un rey,
sino que cuando Dios dice al profeta Samuel, vete a la casa de Isaí, que yo he escogido a uno de sus hijos para que me sea rey. Es Dios, ¿te das cuenta? El pueblo llora, el pueblo aclama, el pueblo exige, el pueblo demanda un rey como las demás naciones. Yo te voy a dar otra cosa que un rey como las demás naciones. Al fin y al cabo será otro rey más en esta nación. Pero yo me he escogido a uno. Yo he llamado a uno. Yo he preparado a uno. Yo voy a ungir a uno. Así que le dice al profeta Samuel, ves, obedece, obedece. Y Dios llama a uno. ¿Qué es lo que nos hace entender Dios? Que Dios es el que planta reyes, pero luego los vuelve a quitar. Dios al que se humilla, Dios lo ensalza. Y yo pregunto, ¿en alguna de la trayectoria del reinado del rey Saúl hubo humillación? Nunca. ¿Hubo nobleza? Jamás. ¿Hubo intención de querer agradar a Dios? Todo lo contrario. Quería agradar a los hombres, aún a pesar, hermano mío, de que con esto conllevara el desagradar a Dios. Sin embargo, Dios, como este hombre estaba tan enaltecido, lo humilla y lo quita. Sin embargo, viendo Dios a un pastorcillo que es capaz de humillarse, que es capaz, hermano mío, de cuidar las ovejas de su padre, que está dispuesto a dar su propia vida por el rescate de algunas de las ovejas que hayan sido perdidas o que hayan sido atrapadas por una fiera, ya sea un oso o ya sea un león. Si Él está dispuesto a eso tan cotidiano, Dios en su soberanía, Dios te da cuenta de que este hombre es capaz de dar la vida por una de las ovejas, por un animal. ¿Cuánto no más por su prójimo estará dispuesto a dar la vida? Si por un animal, hermanos míos, que ni va al cielo, ni tampoco va al infierno, porque no ha sido creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, es un animal, un animal que después de muerto se le puede comer o se le puede enterrar y se acabó la vida para él, ni siente ni padece. Y sin embargo Dios ha visto que en el corazón de David, a este joven pastorcillo, no está dispuesto a quedarse tranquilo, pasivo, no ha pasado nada. Él está dispuesto a luchar, hermano mío, con el propósito de rescatar una de las ovejas que pertenecen al rebaño de su padre Isaí. Dios ha pensado y ha dicho, no lo dice la Escritura, pero doy vueltas a la imaginación. Si David, siendo un pastorcillo, que aún no es rey, está dispuesto como pastor a ir por encima de las montañas, hermanos míos, busca en las cuevas y busca por donde sea necesario por rescatar una de las ovejas que se ha perdido o por sacarlas de las fauces del león. Cuando yo lo ponga en el reino, ¿cómo gobernará? No se puede ser rey cuando no se tiene corazón de pastor. No se puede servir al pueblo cuando no se tiene corazón de siervo. Hermanos, y eso carecía en el rey Saúl. Sin embargo, Dios, a un hombre que se humilla, Dios lo sabe ensalzar y Dios lo sabe justificar. No nos vamos a entretener tanto en la monarquía, en el reinado, de cómo Dios quita y cómo Dios planta. Aunque es una verdad, hermano mío, que queda registrada a lo ancho y lo largo de las Escrituras. Por eso es que si verdaderamente te humillas, que si yo verdaderamente me humillo, reconociendo en primer lugar mi pecado, reconociendo que no soy tan espiritual, doy lugar a que el Espíritu Santo pueda trabajar en mí, doy lugar a que el Espíritu Santo pueda venir a mí, me pueda convencer de pecado, haciéndome entender que el único culpable a mi frustración soy yo, que no debo de buscar excusas, que no debo de culpabilizar a nadie, que Dios me llamó a ser un rey, que Dios me llamó a reinar, pero sin embargo vivo como un esclavo, que Dios me llamó, hermano mío, para convertirme en un hijo suyo, y sin embargo estoy viviendo como un miserable siervo, indigente, mendigando de la gracia de Dios, y Dios no nos llama a eso. ¿Recordáis que cuando el hijo pródigo se marcha de la casa del padre, malgasta el dinero, vive de una manera inmoral, lleno
de pecado, de lujuria, de un sinfín de cosas que no vamos a entretenernos para explicar, pero sin embargo que el Espíritu viene sobre él, lo convence para que vuelva en sí, lo convence de su pecado, de su situación, de que no tiene que buscar excusa, de que nadie es culpable, solamente él por tomar una mala decisión de querer marcharse de la casa del Padre, de haberse ido con amigos que le incitaban, que le motivaban, que lo empujaban hacia el desenfreno. Sin embargo, en su situación tan precaria, un judío, comiendo un alimento que era prohibido para ellos, sino que era alimento para unos cerdos, unos puercos, y sin embargo, hermano mío, él está cuidando de un rebaño de puercos, de cerdo, y ansiaba querer comer o saciarse con el alimento que comía el animal. El Espíritu Santo lo convence de su situación tan precaria y le hace recordar lo maravilloso que es vivir en la casa del Padre. Cuando vuelve con sentimientos de culpabilidad, con un espíritu lejano. No viene con la condición de hijo. Dice en su espíritu: yo volveré, porque aun los jornaleros, aun los siervos, los criados, se sacian de pan en la casa de mi Padre. Aunque yo vaya y le diga: no me recibas como tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, trátame como a uno de tus siervos, porque aunque me trates como a uno de ellos, no te lo voy a renegar, pero comeré pan, estaré calentito, dormiré, descansaré, aunque trabaje para ti. ¿Con qué ideas tenía, creyendo de que el Padre ya no le amaba, de que el Padre ya no lo iba a recibir como hijo, de que él nunca quizás podría llamarle Padre, o que el Padre nunca le dijera: ven aquí mi hijo? Iba con una mentalidad errada, con unos sentimientos de culpabilidad. Hermanos míos, cuando él llega con ropas andrajosas, rota, yo me imagino que la gente en el camino, que lo pudieran ver, no pudieran reconocerlo como el hijo del fulano. No, porque su aspecto había cambiado, degradante, a causa del pecado, a causa de la mala vida, a causa, hermanos míos, de la falta de nutrición, y por el cambio de ropaje. Viene descalzo. En Palestina, hace muchos años, desde tiempos remotos, que de hecho no se sabe cuándo se llegó a llamar así, se le llama la ciudad del descalzo. Ustedes saben que la persona que llevaba, en este caso, unas sandalias o un buen calzado, era sinónimo de que era propietario de alguna tierra, de alguna hacienda, de que tenía bienes materiales y que podía redimir, podía rescatar. Pero sin embargo, años atrás, vemos que cuando Dios, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, se le aparece a Moisés en una zarza ardiente de la cual no se consume, a Moisés le llama la atención y sube para ver, por curiosidad, a ver de qué se trata, ¿no? Y escucha una voz de en medio de la zarza y le dice el Señor a Moisés: quítate el calzado, porque en la tierra que tú estás santa es. Quítate el calzado, porque aunque vengas de Egipto, aunque estés pastoreando, aunque hayas tenido en el pasado mucho prestigio, y aunque ahora tengas un ganado y tengas una esposa, tú no eres dueño. Estás ante mi presencia. Ante mi presencia tienes que desnudarte. Tú no eres el rico, tú no eres el propietario. Yo estoy en la tierra, yo soy el que mando, yo he sido el Dios, yo soy el diseñador, yo soy el creador. Yo soy el propietario de esta tierra y soy el propietario tuyo. Yo mando sobre la tierra y mando sobre ti. Tú no puedes venir a mí con tu sandalia. Tú no puedes venir con la calidad de